Mi nombre es William Musé, estudiante de SAIA, Núcleo Árabe, y en la asignatura de Derecho Internacional Privado. Voy a hablar lo relacionado a lo que es la aplicación del derecho extranjero y el funcionamiento de las instituciones y la evolución del derecho internacional privado. Ok, el esbozo de la exposición va a estar centrado en lo siguiente. En el tema 4 voy a hablar lo relacionado a lo que es el derecho internacional privado y basándome en lo que establece el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. Vean que dice que el derecho internacional es un derecho auténtico y por el carácter de que tiene auténtico no se puede asimilar a una cuestión de hecho. Y también voy a hablar sobre el tema 5, el funcionamiento de las instituciones generales del derecho, y para ello vamos a estudiar el derecho internacional privado basado en los principios universalmente aceptados. Y luego voy a hablar del tema 6 de lo que es la evolución del derecho internacional desde los romanos hasta nuestros días. Pues bien, si nosotros abordamos el tema de hablar de las formas de aplicación del derecho extranjero, vean que allí cuando hablo de esas formas de aplicación voy a utilizar lo que es de hecho y de derecho. Si yo hablo de la cuestión de hecho, parto de lo que nos establece el artículo 2 que mencionaba anteriormente, y allí nos dice que como es un derecho auténtico, no va a tener o no puede ser asimilado a una situación de hecho. Son situaciones que se presentan entre dos países y va a ser entonces una situación que no aplicará la de hecho, sino que va a aplicar las situaciones de derecho y están establecidas en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. ¿Qué ocurre? Cuando yo hablo de eso, debo partir de lo que es el artículo 2, y el artículo 2, como lo mencioné anteriormente, nos dice que el derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero. De acuerdo a esos principios él se va a aplicar. Pero ¿qué ocurre? Que permitan estos principios el logro de los objetivos perseguidos por las normas venezolanas. Entonces vean que allí tenemos una condicionante, va a respetar lo que establezcan las normas venezolanas. ¿Qué ocurre? También vamos a decir que cuando nosotros aplicamos este artículo 2 en una situación de derecho, debemos considerar que existía lo que se llamaba el Código de Bustamante y también lo que era la Convención Interamericana sobre las normas generales del derecho internacional privado. Y eran las normas que aplicaban cuando el Código de Bustamante, que surge en Cuba, y la Convención Interamericana sobre las normas generales de derecho internacional, que la conformaron países que integraban la OEA. ¿Qué ocurre con ello? Que Venezuela no contaba con una norma que le regulara estos aspectos, entonces eran los preceptos establecidos en esa norma, que eran muy universales por el acuerdo que habían logrado todos estos países para resolver los conflictos o controversias que se presentaban entre los ciudadanos, sobre todo. Así como estamos viviendo hoy en día con el éxodo migratorio, que ocurre que las personas van a ser controladas de acuerdo a los criterios que se adopte, si es un criterio de domicilio o es un criterio de territorialidad. Allí la norma va a buscar la solución más armónica del conflicto. ¿Qué ocurre? Que esa manera armónica de las leyes venezolanas de resolver el conflicto, como lo establece la ley, le van a permitir al juez de diferentes estados aplicar el derecho extranjero, de obtener la misma solución y garantizar de una manera armónica internacional las soluciones a ese conflicto privado. También vamos a hablar de lo que es el funcionamiento de las instituciones generales, y cuando hablamos de ese funcionamiento, vean que tenemos que hacer mención a la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, que data del año 1998. También vamos a hablar sobre el Código de Bustamante, que data del año 1932, y la Convención Interamericana sobre las normas generales de derecho internacional privado del año 2013. Este compendio normativo que va a regir lo que son las relaciones de los ciudadanos entre países
También pueden ser personas jurídicas, en el caso de las pagaré, en el caso de las compras, en el caso del comercio. Allí también aplican estas normas del comercio del derecho internacional privado. ¿Qué ocurre? Que vean que ellos se van a basar en principios. Uno de ellos es la cuestión incidental. El juez, al momento que va a tomar una decisión, él goza de autonomía suficiente para aplicar una u otra, atendiendo a la justicia en el caso concreto. Entonces la autonomía la va a tener el juez en esas cuestiones incidentales que surgen de un momento determinado en la solución de ese conflicto. También tenemos las instituciones desconocidas, que es el momento en el rechazo del derecho extranjero cuando se establezcan procedimientos desconocidos análogos al derecho venezolano. Si se está desconocido y lo establece otra norma, entonces nosotros no podemos aceptar. Vamos a suponer la pena de muerte por cometer un delito. Si en Venezuela no, entonces lo desconocemos y no, tenemos que buscar la forma en que se aplique el derecho internacional venezolano. También tenemos los derechos adquiridos, que no los establece el artículo 8 de la ley. ¿Y qué quiere decir? Que tiene carácter restrictivo de excepción, con lo cual se busca reducir la aplicación del mecanismo cuando la aplicación del derecho extranjero produzca resultados incompatibles con el orden público venezolano. Si es contrario, entonces nosotros vamos a reclamar esos derechos adquiridos a través de las normas venezolanas en favor de las personas o lo que ocurra dentro de nuestro territorio, defendiéndolo. Y el método de adopción, el juez se le permite adoptar la aplicación de varios derechos, pero lo que él vaya a aplicar, si es el internacional o es la norma nacional, él siempre debe buscar que busque fin a la solución de ese conflicto, pero de una manera equitativa. Luego tenemos la evolución del derecho internacional privado. Si nosotros hablamos universalmente cómo ha sido la evolución, vean que ha venido formándose a través de unas escuelas. Tenemos la escuela de los glosadores, los estatutarios, los posglosadores, tenemos el flamenco holandés, la alemana y la norteamericana. Todas estas escuelas han dado aportes a lo que es el derecho internacional. Vean que no solo Venezuela no se ha quedado atrás, siempre ha estado inmersa desde el año 1932 con el Código de Bustamante. Y ellos lo que han hecho son aportes, por ejemplo los glosadores que eran encargados de interpretar el Corpus Iuris, ellos lo que buscaban era ajustar los principios del derecho romano a las costumbres locales. Entonces ellos fueron buscando un poco insertar allí lo que era el derecho consuetudinario, pero en esas normas no valía o no era necesario la aplicación, así como está en la actualidad, que ya hay unas normas que los rigen. También tenemos los posglosadores, que es un análisis analítico, inductivo, analizaban cada caso individualmente. Vean que ya cambiamos lo que hacían los glosadores, ahora lo van a analizar individualmente hasta la materia analizada con la mínima expresión, para buscar el mínimo acontecimiento que exista allí. Y así han venido cada uno. Vean que una de ellas es la norteamericana, que la territorialidad de las leyes y la aplicación práctica extranjera en cuanto a la cortesía internacional. Entonces vean que aquí se maneja la territorialidad. ¿En qué territorio o en qué área ocurrió? Venezuela ha adoptado el principio de la territorialidad en los últimos años. De hecho, en el año 1999 lo adopta o lo deja de adoptar, mejor dicho, cuando hablamos de la extraterritorialidad, y lo aplicó en la materia de impuestos. Allí está aplicando la extraterritorialidad, pero hay momentos en que, si estamos hablando de derecho internacional privado, se aplica la territorialidad de cómo se va a juzgar o analizar el delito o la infracción o la situación que se ha cometido. Esto era lo que les iba a hablar. Muchas gracias por la atención.